Francisco, hoy hay una gran controversia con las declaraciones de Benjamín Netanyahu en el Congreso sionista, que algunos interpretan como que está absolviendo a Hitler de los crímenes del Holocausto, pues, y por decir que fue inspirado por el Haj Amin al-Husseini para llegar al aniquilamiento de los judíos. Queremos saber, nosotros sabemos que tú apoyas la teoría de Netanyahu y queremos saber qué opinas. Bueno, no es que yo apoye la teoría de Netanyahu, lo que pasa es que pues he dedicado muchos años a investigar estas cuestiones y está perfectamente bien documentado que Haj Amin al-Husseini jugó un papel muy importante en el Holocausto. Que Netanyahu afirme que Husseini jugó este papel de ninguna manera puede exonerar a los nazis, porque nada los exonera. Los nazis alemanes organizaron un sistema gigantesco de campos de muerte en los que asesinaron y luego incineraron a los judíos, a un pueblo entero, y no hay ninguna afirmación posible que exonere a los nazis alemanes. Lo que está diciendo Netanyahu es simplemente un hecho histórico. Está hablando de la responsabilidad que tuvo el padre fundador del movimiento palestino y, por cierto, también el fundador de la organización OLP Fatah, que ahora la mayoría de la gente conoce mejor como la Autoridad Palestina, en el Holocausto, porque tuvo esa responsabilidad también, pero por supuesto que no exonera a los nazis alemanes. Tú has apoyado la idea de que el Haj Amin al-Husseini, la intervención de Haj Amin al-Husseini en su reunión con Hitler fue la que llevó a la solución final. Después de la guerra hubo un testimonio muy importante en los tribunales de guerra de Nuremberg. Desgraciadamente no estaba Husseini ahí para ser enjuiciado, porque a pesar de las protestas de varios parlamentarios británicos en el House of Commons, en el Parlamento británico, los franceses y los británicos lo habían dejado escapar. Entonces él estaba en arresto domiciliario en Francia y logró escaparse a Cairo y ya no pudo ser enjuiciado en Nuremberg. Sin embargo, sí se presentó el testimonio en Nuremberg concerniendo la responsabilidad de Husseini en el Holocausto, que era lo que habían estado pidiendo estos parlamentarios británicos. Ellos querían que fuera enjuiciado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su responsabilidad en el Holocausto. El testimonio que es muy importante aquí es el de Dieter Wislicenny, porque Dieter Wislicenny había sido el brazo derecho de Adolfo Eichmann, y Adolfo Eichmann es el reconocido director y administrador del sistema de campos de muerte que conocemos como la solución final. Entonces, ¿qué dijo Wislicenny? Wislicenny presentó un testimonio sobre la importancia de Husseini en la creación de ese sistema de campos de muerte y sobre la importancia de Husseini en empinar la decisión de los nazis a exterminar a los judíos y no ya a expulsarlos, que había sido la primera, digamos, la primera política que habían considerado los nazis y la que era, digamos, la política más favorecida entre los altos nazis hasta el otoño de 1941. Siempre hubo quienes pugnaron antes por el exterminio, pero hasta otoño de 1941 la gran mayoría de los altos nazis lo que querían era una expulsión. Y en ese otoño de 41 llegó Husseini a Berlín, se entrevistó con Hitler y después con Eichmann, y muy poco después sucede la conferencia de Wannsee, cuando se decide crear el sistema de campos de muerte para asesinar al pueblo judío europeo. Entonces la llegada de Husseini en el otoño de 41 a Berlín coincide perfectamente con el testimonio de Dieter Wislicenny, que estaba en una perfecta posición para conocer los hechos porque, como mencioné, era el brazo derecho de Adolfo Eichmann. Entonces este testimonio, y no es el único testimonio, eso también es importante aclararlo, porque Wislicenny atestiguó en Nuremberg
sobre dos testimonios independientes que ya se habían dado sobre esta cuestión. Entonces estaba el testimonio de Rudolf Kastner, que trabajaba para el Comité de Ayuda y Rescate de la Agencia Judía en Budapest, y está el testimonio de un señor Andrzej Steiner, que en Checoslovaquia también trabajaba para el rescate de judíos, y ellos ambos afirmaron independientemente al Tribunal de Guerra de Nuremberg que Husseini había jugado este papel, y luego se le pidió a Wislicenyi que emitiera una opinión sobre estos dos testimonios independientes, y Wislicenyi, como testigo experto, como el brazo derecho de Adolf Eichmann que había sido, dijo sí, efectivamente estos dos testimonios son correctos, y Husseini jugó este papel. Y ahora tenemos varios historiadores que refutan esta teoría. Por ejemplo, Tom Segev. Bueno, que la contradicen. Sí, que la contradicen. Por ejemplo, Tom Segev, que es hijo de sobrevivientes del Holocausto y que dice que la aniquilación de los judíos ya había comenzado. Bueno, con todo respeto a todos los familiares de los sobrevivientes del Holocausto, ser familiar de un sobreviviente no convierte a nadie en un experto de alguna cuestión histórica. Y esto que menciona el historiador Tom Segev es de hecho una confusión relativamente común. Se confunde la solución final con la aniquilación del pueblo judío. La aniquilación del pueblo judío es el asesinato de todos los judíos que murieron a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la solución final se refiere a la creación del sistema de campos de muerte. Antes de la creación del sistema de campos de muerte, o más bien antes de la conferencia de Wannsee, cuando se toma la decisión de crear este sistema, como mencioné antes, la política favorecida por la mayoría de los altos nazis era la de expulsión. Eso no quiere decir que no hubieran hecho ya algunas matanzas de judíos. Sí las habían hecho en el frente oriental y habían matado a muchos judíos. Entonces, cuando se habla del Holocausto, naturalmente se incluyen las muertes de esos judíos como parte del Holocausto, y justamente porque murieron como parte de una política antisemita de los nazis. Pero esos asesinatos de los judíos antes de la conferencia de Wannsee no correspondían a una política que tenía el fin de exterminar a todo el pueblo judío europeo. Más bien, lo que estaban haciendo en esa etapa era generar una atmósfera de terror para asistir el proceso de expulsión de la mayoría de los judíos. ¿Okay? Entonces, es importante distinguir entre cuándo empiezan las grandes matanzas de judíos y cuándo empieza lo que llamamos la solución final, interpretada como una política de exterminio. Para lo segundo, coincide muy bien que Husseini llegara justamente en otoño de 1941, poco antes de la conferencia de Wannsee, y empata con el testimonio de Dieter Wislicenyi, que Husseini jugó un papel clave empinando la decisión de los nazis a ya no expulsar a los judíos, sino asesinarlos a todos. Wislicenyi no atestiguó en Nuremberg que Husseini había convencido a los nazis de matar judíos. Ese no es el testimonio. El testimonio fue que Husseini había contribuido a empinar la decisión de los nazis para cambiar el proyecto de solución final, que era sobre todo de expulsión, a uno de exterminio total. Entonces, sí había habido matanzas de judíos por parte de los nazis antes de que llegara Husseini, pero el programa de exterminio total, automatizado, industrial, de crear pero no solo automatizado, es decir, la decisión de no dejar un solo judío vivo. Para esa decisión, dijo Wislicenyi, Husseini fue muy importante, pero la afirmación no es que Husseini era importante para que los nazis mataran judíos. Los habían estado matando desde Kristallnacht, desde antes de Kristallnacht. Entonces, es muy importante no convertir el testimonio de Wislicenyi en algo que no fue. Él no dijo, Husseini llegó a convencernos de que matáramos judíos. Eso no fue lo que dijo Wislicenyi. Él dijo, Husseini nos convenció de que no íbamos a poder expulsar a los judíos a ningún lado, y que sobre todo él no los quería en Palestina, en el mandato británico de Palestina, porque ahí es a donde los nazis querían enviar a la mayoría de los judíos europeos, y Husseini les dijo, no, ahí no me los manden, ¿no? Y entonces la influencia de Husseini fue la de convertir un programa que era sobre todo de expulsión, aunque por supuesto que contemplaba algunas matanzas, y muchas, y habían muerto ya muchos judíos,
ese programa, sobre todo de expulsión, fue convertido en un programa de exterminio total. Y para esa transición, para esa decisión, es para lo que es muy importante la llegada de Husseini a Berlín. Netanyahu también se retractó. Él dijo que precisamente no lo había dicho de esta manera y que él lo que decía era un poco lo que dices tú, que su rol había sido importante. Dice que muchos eruditos son apologistas por el rol importante y clave de Haj Amin el-Husseini. ¿Por qué estos historiadores claro, esto es muy obvio. Lo que pasa es que van a contradecir? La cuestión de si Husseini convenció o no a los nazis de exterminar a todo el pueblo judío europeo, de hecho, no es la cuestión más importante. A mí me parece que la evidencia histórica es contundente de que Husseini sí jugó ese papel, pero no es la cuestión más importante. ¿Por qué? Porque lo que nadie disputa es que Husseini jugó un papel importante en el Holocausto. Y, por ejemplo, nadie controvierte que Husseini organizó destacamentos gigantescos de la SS en Yugoslavia que jugaron un papel importante asesinando serbios, judíos y gitanos en la porción yugoslava del Holocausto. ¿Él los organizó? Él los organizó, sí. ¿Cómo los adiestró, los adoctrinó? Él supervisó el entrenamiento de divisiones gigantescas de la SS compuestas de musulmanes bosnios y de albaneses, cuyo propósito principal era el exterminio, sí. Y además jugó un papel importante en la propaganda nazi para incitar a las poblaciones musulmanas a exterminar judíos. Entonces sabemos, aunque alguien quisiera disputar que Husseini jugó este papel convenciendo a los nazis o empinando la decisión hacia la solución final de exterminio, de todas maneras nadie controvierte que jugó un papel muy importante en el exterminio. Entonces un poco esta controversia es una distracción, porque dado que Husseini jugó un papel tan importante en el exterminio, lo que realmente debería de estar compartiendo Netanyahu con el público, y lo que el público necesita saber, es que un exterminador de judíos en la Segunda Guerra Mundial, aliado con los nazis, Haj Amin al-Husseini, es el creador de OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, y la creó en Cairo con entrenamiento nazi, porque se estaban refugiando muchos nazis alemanes en Cairo, eran colegas de Husseini que llegaron... ¿De qué año estamos hablando? Esto es en los 50, a principios de los 50 llegaron a entrenar las fuerzas de seguridad y los ejércitos de Gamal Abdel Nasser para ayudarlo en el siguiente intento egipcio de destruir el Estado de Israel. Y Husseini los aprovechó para entrenar a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes que se convirtieron en el núcleo de lo que es OLP Fatah y lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina. Entonces, si Husseini jugó o no el papel de convencer a los nazis de hacer el sistema de campos de muerte, este es un detalle al margen. De cualquier manera, Husseini es un exterminador de judíos aliado con los nazis que utilizó a otros nazis alemanes para entrenar a Arafat, a Mahmoud Abbas y algunos otros que se convirtieron en OLP Fatah y que ahora está gobernando las poblaciones musulmanas en Judea y Samaria, y por lo tanto no debe de sorprendernos que estemos viendo la violencia que estamos viendo y la que hemos estado viendo desde que comenzó el así llamado proceso de paz de Oslo. Entonces, si no se puede hacer la paz con la Autoridad Palestina, ¿cuál es la solución? No, bueno, yo creo que si se quiere una solución a un conflicto entre los judíos israelíes y una organización cuya misión entera está predicada en el exterminio de esos judíos israelíes, pues lo único que hay que hacer es expulsar esa organización de Israel. Obviamente no se puede negociar con alguien para quien el único trato viable es que uno se muera.